cubrimiento de esas temáticas para mí, no solo como funcionario electoral, sino de alguna manera inclinado al estudio de unos fenómenos que se dan, justamente parte del hecho de que me corresponde desde el tribunal hacer esos filtros de admisibilidad de las gestiones que todas y todos ustedes presentan desde los gobiernos locales, pero también como parte de ciudadanía activa e interesada por los procesos que se dan a nivel del gobierno nacional y sobre todo del gobierno local. De hecho, esto responde a una publicación electrónica que hice el año anterior, que justamente sintetiza tres temas. El primero de ellos es sobre la sustitución de las autoridades de los gobiernos locales, que efectivamente desde la parte de sustituciones temporales le corresponde a la propia municipalidad, ¿verdad? Cuando falta algún regidor a una sesión o en el consejo de distrito, etcétera. Pero desde la parte de la sustitución permanente hay varias reglas que suelen no ser conocidas. Entonces, a beneficio de inventario, aunque esos procesos ocurran acá a lo interno del tribunal y terminen con una sentencia que pronuncia no solo la cancelación de una credencial, sino la sustitución del funcionario que ha dimitido, que ha fallecido, entre otras, pues las consignamos allí. Y los otros dos temas son los que abordaremos hoy de manera, espero, sintética para tener mayor espacio de intercambio, que yo creo que es lo rico en este tipo de espacios. Voy a permitirme compartir una presentación que es muy sencilla y muy breve, y que justamente fue preparada también para un material de la Fundación Konrad Adenauer, un material audiovisual que también es una forma de acercarnos a estos temas de una manera rápida. Las cápsulas no tienen una duración mayor a 15 minutos y que justamente tienen que ver con esto. Obviamente, como el espacio acá es un poco más flexible y distendido, podemos detenernos en algunos de los tópicos. Pues bien, sin más y para iniciar, vamos a hablar primero de qué temas municipales son realmente electorales. ¿Y por qué esto? Bueno, porque hemos topado en experiencia que desde los gobiernos locales le preguntan al tribunal sobre cómo proceder en tal o cual circunstancia, qué criterios se debe tener para este acuerdo, para este asunto, y son cosas que trascienden los límites o están más allá de los linderos de la frontera de lo electoral. Son más bien temas que por la autonomía que les ha dado el constituyente a las municipalidades deben resolver los gobiernos locales y que en todo caso como parte de la administración podrían preguntarlos a la Procuraduría General de la República o al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, al IFAM. Como un primer aspecto a tomar en consideración es que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene la facultad constitucional y legal de interpretar las normas electorales. O sea, esa facultad está delimitada a lo que es el fenómeno electoral. Claramente ese fenómeno electoral no se circunscribe o no queda solo en ir a votar el día de una elección, sino que es un poco más amplio porque introduce las dinámicas de selección de autoridades al interno de partidos políticos, pero también la designación de candidatos en esas plataformas ciudadanas sin fines de lucro y también, claro, el desempeño adecuado del cargo como una forma de tutelar la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. No obstante ello, más allá de esas temáticas, el tribunal no tiene la competencia, una competencia que ha sido dada por la Constitución en una lógica de mantener distante con otros poderes públicos todo lo que tiene que ver con el sufragio. Esto es importante además porque nos permite comprender que el Tribunal Supremo de Elecciones no es un superior jerárquico de los gobiernos locales. Decía yo hace un minuto que el constituyente estableció en el texto político fundamental nuestro que cada cantón va a ser administrado, ¿verdad?, sus intereses por un gobierno local y ese gobierno local es autónomo. Y esa autonomía que se le da privilegia el tratamiento de ciertos asuntos a lo interno de esa estructura, con lo cual mal haría el Tribunal Supremo de Elecciones si sustituye a esos gobiernos locales en la toma de decisiones que importan a los miembros de los diversos consejos municipales, de las alcaldías, de los consejos municipales de distrito, en aquellos 8 distritos en los que se cuente, y también en aquellas labores principalmente de asesoría, de consultoría y de cierto grado de administración que tienen los consejos de distrito.
Por eso las dinámicas del propio órgano, lo que se llama ahí, está en cursiva por ser una locución latina, de interna corporis, o sea, lo que está en el cuerpo o reservado al cuerpo interno del órgano municipal, no puede ser tocado, para ponerlo de alguna manera, por el Tribunal Supremo de Elecciones. Por lo cual es importante, y vean ustedes cómo esto nos va abriendo otros horizontes y otros panoramas de capacitaciones, que cuando una persona se postula a un cargo de elección, tenga en cuenta cuáles van a ser sus responsabilidades, sus atribuciones y un conocimiento general sobre el ordenamiento no solo jurídico, sino también procesos políticos que tienen incidencia sobre esa toma de decisiones. Al fin y al cabo, los órganos colegiados son un órgano que es político porque ejerce de alguna manera poder dentro de su circunscripción limitado a ciertas pautas que da el ordenamiento jurídico. Pero vean ustedes que incluso hay habilitaciones de la propia legislación para discrepar, menciono el caso del veto, por razones de conveniencia y oportunidad, o sea, razones que no necesariamente están atadas a las formas del derecho. Y lo que ya decía ahí al final de la Procuraduría General de la República y el Instituto de Asesoría y Fomento Municipal como agencias coadyuvantes en ese proceso que tienen ustedes tan importante como autoridades locales de la toma de decisiones. Ahora sí, vamos a entrar en un listado de aspectos que nos consultan al tribunal, que denuncian al tribunal o que reclaman al tribunal, que no son aspectos electorales y que por ende el tribunal lastimosamente debe rechazarles la gestión sin más trámite. El primero de ellos es uno que quizás pudiese entenderse la confusión porque está de por medio de una votación, pero es una votación que ocurre a lo interno del gobierno local y es la elección de la presidencia y la vicepresidencia del Consejo Municipal. Que si podía votar un regidor suplente en esa elección, que si la forma utilizada de votación fue la correcta, que si la mayoría debe tener más votos, la tendencia que más votos tuvo tiene que tener una mayoría, por ejemplo, 2/3 de los miembros del consejo o hasta la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno, que si se puede repetir esa votación o no, etcétera. Todos esos temas que tienen que ver con la designación de los primos interpares, o sea, del primado entre sus iguales, del que dirige el debate o la que dirige el debate a lo interno de las instancias locales, no es un tema electoral. Por eso cuando se presentan este tipo de asuntos, el tribunal los rechaza. Recuerdo hace poco, con la toma de posesión de ya va a ser un año, cuando en el caso de uno de los cantones del país, un regidor suplente por la pandemia se encontraba fuera del país el día de toma de posesión y por ende no podía concurrir a la sesión solemne de instalación del Consejo. Obviamente en ese momento teníamos las fronteras cerradas, había bastante complicación y entonces la presidencia temporal que se ejerce por el regidor o la regidora de mayor edad, como ustedes lo saben, preguntaba si era viable que llamase a votar a la elección de la presidencia y vicepresidencia ya titulares para el periodo bianual al regidor suplente en sustitución del titular hallado fuera del país. Y bueno, el tribunal rechaza esa consulta en el entendido que eso no puede ser evacuado porque no forma parte de la materia electoral. Pues con posterioridad también vino la queja o la denuncia por parte de miembros del Consejo que se permitió la votación del suplente y pedían la nulidad de la elección, entre otras. Eso no es materia electoral, aunque, insisto, comporte la votación. ¿Y por qué? Bueno, porque son elecciones que tienen que ver con la organización interna. Similar ocurre porque también se rechazan cuando nos los preguntan desde universidades, por ejemplo, caso de la elección del rector, de la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Nacional o la Universidad de Costa Rica, procesos electorales a lo interno de colegios profesionales, la junta directiva del colegio de abogados, por ejemplo, o de criminólogos o de sociólogos, que es de los que yo pertenezco, entre otros. Los permisos o licencias a los funcionarios municipales de elección tampoco es un tema municipal. Hay ocasiones en las cuales los consejos municipales nos consultan, mire,
la señora regidora tal o el señor regidor cual nos está pidiendo permiso sin goce de dietas para asistir a este tipo de actividades o para hacer este tipo de situaciones. No obstante ello, el tribunal no puede validar esa decisión del consejo. Eso porque, insisto, es algo que está reservado. ¿Quién puede conceder ese tipo de licencias? Bueno, el propio consejo, que deberá valorar, bajo los criterios que el propio consejo tenga bien, si otorga o no ese permiso a la persona para ausentarse. Además, los componentes salariales, cómo se retribuyen a esos servidores municipales de elección, en el caso de los que devengan salario o dietas, ¿verdad? La alcaldía, vicealcaldías, regidurías, propietarias y suplentes, sindicaturas, concejalías municipales de distrito e intendencias, tengo entendido, y creo que los únicos más bien que no devengan es el caso de los concejales. ¿Por qué? Bueno, porque nos han preguntado, mire, corresponde pagarle a la vicealcaldía primera el rubro de prohibición. Debe reconocérsele carrera profesional a el alcalde. ¿Cómo vamos a fijar las dietas? Bueno, todos esos aspectos, de nuevo, son de resolución interna del Consejo Municipal. Que lo que diga el Consejo Municipal es la última palabra. No, ¿por qué? Porque entran allí todos los mecanismos de revisión de la legalidad de los actos que adopta cualquier instancia de la administración pública, y entonces será ante una objeción fundada que entre a conocer de la disputa, por ejemplo, el contencioso administrativo, tribunal contencioso administrativo, ya sea que actúa como jerarca administrativo impropio de la respectiva municipalidad o ya conociendo como jueces de la República. Otros aspectos que no son electorales, las dinámicas administrativas de la sesión, que si se debe comunicar el orden del día con tanta antelación o no, que si se debe incorporar todo el documento en el acta o no. Todos esos pormenores o vicisitudes no tienen nada que ver con lo electoral, así como tampoco la representación. Por ejemplo, hay algunas instituciones, algunos órganos que tienen representación de los consejos municipales. Pienso en aquellos cantones donde tienen alguna agencia proveedora de servicios públicos, ya sea de electricidad o de acueducto, que tienen una silla o varias para representantes del respectivo consejo municipal. Eso corresponde a, o determinarlo corresponde a su consejo municipal. ¿Quién lo elige? ¿Cómo se elige? Etcétera. Eso otro también es un tema ya más de amparo electoral, ¿verdad? Mire, yo soy regidor o regidora, me declaré independiente y la presidencia del consejo no me quiere asignar asesores a mí porque dice que son solo de la fracción. Es un caso que pasó en Cantón San José. Y mire, la oficina que me dieron no me parece adecuada porque le dieron la oficina a otro regidor que tenía mejores condiciones, etcétera. Todo este tipo de asignaciones se ven por regla de principio primero en el consejo. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que el alcalde o la alcaldesa no quiera darle una oficina, equipo para que realice sus funciones a la vicealcaldía primera? Ahí sí actuamos, pero por el recurso de amparo electoral, ¿verdad? También en el caso de un tratamiento diferenciado bajo parámetros no objetivos por parte de las diversas fracciones que integran un consejo, puede ser revisado, claro que sí, pero insisto, porque comporta una violación al derecho fundamental de ejercicio adecuado del cargo, pero el cómo se hace o el cómo proceder, no. Tampoco, ¿verdad? Permisos sobre plazas administrativas, pasó, veo hoy que en el chat hay de varios lugares, entonces voy a dar ejemplos de varios lugares. En el caso de Cartago, me parece, preguntó el alcalde que ya una persona tenía en el consejo municipal, tenía más de 8 años de ser regidor o regidora. Recuerden ustedes que no se puede desempeñar simultáneamente el cargo en un gobierno local administrativamente y también un puesto de representación. Hay que pedir permiso sin goce de salario sobre el puesto administrativo si se quiere asumir el cargo de representación o renunciar al puesto administrativo. Normalmente lo que la gente hace es pedir el permiso. Y que ya se había agotado el plazo de 4 u 8 años que establecía la normativa. Que si era dable para ese alcalde, en este caso, otorgarle permiso a su asistente administrativo o al jefe de tal departamento
permiso sin goce por un cuatrenio más para que asuma el puesto de elección. Bueno, esa decisión esa consulta fue rechazada por el tribunal porque la decisión correspondía al alcalde en primera instancia. Y eso sí, si la decisión era discriminatoria por razones de una vendetta política, etcétera, entraría el tribunal de nuevo por mecanismo de amparo, pero por regla de principio no es un tema que involucre la esfera electoral. Vean ustedes otras cosas que se presentan en la cotidianidad de sus faenas, pero no atendemos. El procedimiento o acciones por conductas irrespetuosas de un funcionario. Un regidor ofende a una persona que trabaja en la municipalidad, a un chofer, a una secretaria, a un encargado de departamento, a una jefatura de sección, a una asesora, etc. Bueno, eso entraría por el proceso o el régimen disciplinario interno que tenga el gobierno local. No tiene que ser el tribunal. ¿Por qué? Porque de nuevo volvemos a lo que veíamos en la primera o segunda diapositiva. El tribunal no es el jerarca del gobierno local. Las funciones que le asigna el alcalde a la vicealcaldía primera son unas funciones que el alcalde decide cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque así quedó en el Código Municipal. Evidentemente, las funciones que le asigne la alcaldía a la vicealcaldía primera deben serlo de acuerdo con el rango que tiene ese funcionario o esa funcionaria, que es el de segundo al mando de la parte ejecutiva del gobierno local. Pero si las funciones, por ejemplo, me asignaron tales departamentos y a mí no me gustan, no es un asunto que claramente supone un vaciamiento de las funciones, o diríamos coloquialmente, no es para ningunearme como vicealcalde primero, si no es ese supuesto, pues corresponde a la alcaldía. Y vean ustedes que además la jurisprudencia electoral ha dicho que si hay algún tipo de disconformidad entre las funciones que le asigna el alcalde a la vicealcaldía primera o la alcaldesa a la vicealcaldía primera, entonces a quien corresponde arbitrar ese diferendo es al Consejo Municipal. Tampoco es materia electoral lo que revisemos nosotros disciplinariamente, las disputas que se puedan presentar por parte de el asunto, las disputas entre alcaldes y regidores, perdón, sobre asuntos que se conozcan en el seno de las sesiones del Consejo Municipal. Por ejemplo, en el caso de un alcalde que se enoja y le dice algo a algún regidor, ¿verdad? O los regidores que dicen que el alcalde hace un uso excesivo de la palabra, etcétera. En un amparo del año anterior se aclaró además que el regidor presidente o la regidora presidenta son los directores del debate, de forma tal que no hay una violación al ejercicio del cargo si en la regulación del uso de la palabra se le suspende ese uso al alcalde por estar, por ejemplo, fuera de tema, ¿verdad? Está fuera de orden, entonces se le llama al orden y se le niega la palabra por no acatar. El no pago de dietas o salario como medida cautelar, una autoridad judicial decide suspender, decide más bien otorgar como medida cautelar a petición de ejemplo el Ministerio Público que quien se desempeña en la regiduría o en la alcaldía no se acerque al gobierno local, o sea, a la sede municipal. Esa suspensión debe ser con goce de salario o con goce de dietas. Bueno, eso tiene que determinarlo. Si no lo dice el juez en su resolución, el propio gobierno local. Mire, que está bien hecho o mal hecho este nombramiento de un asesor por parte del alcalde o de la alcaldesa. Eso tampoco es materia electoral. Y la disconformidad de un regidor o regidora sobre las funciones de comisiones que le asigna atender la presidencia tampoco. Mire, yo quería estar en la comisión de hacendarios y me asignaron la comisión de juventud. O mire, yo quería estar en la comisión de culturales y me asignaron a la comisión de gobierno y administración. Bueno, eso es una potestad que tiene y lo ha ratificado así la Procuraduría General de la República, la presidencia del Consejo, y mientras se respete la representación proporcional de los regidores según su participación en
en el número, ¿verdad? De la fracción municipal, entonces no habría, por regla de principio, ninguna objeción que evacuar. Eso, digamos, es grosso modo, y hay un montón, quizás ustedes están imaginando muchas situaciones que se presentan y que ustedes quisieran que comentáramos sobre si es electoral, si lo vería el tribunal, etcétera. Eso lo podemos ver ahora en la otra fase, que es la de intercambio. Y seguiríamos con la parte de sanciones, que ya un poco don Sergio decía que es un tema importante a conocer, porque necesariamente podría suponer la remoción del funcionario o la funcionaria del puesto de elección. Filmina sobre aspectos generales, vean ustedes que este es otro tema en el que la apuesta constitucional por la autonomía es importante. ¿Por qué? Porque corresponde al gobierno local disciplinar a sus miembros. ¿Por qué? Porque es una instancia autónoma. Solo cuando la decisión comporta la supresión de la credencial, que como decíamos antes es el reflejo, la manifestación de la voluntad popular cristalizada en algo palpable como es la credencial que se les otorga luego de la elección, es que interviene el tribunal. Pero en el resto de casos, la suspensión sin goce de salario, dietas, la amonestación, todas estas otras formas correctivas ante acciones improcedentes por parte de un integrante del gobierno local deben ser resueltas en el gobierno local. ¿Por qué? Porque el tribunal solo tiene que ver con los actos relativos al sufragio. Y el único acto relativo al sufragio en el régimen disciplinario sancionatorio de los representantes populares es la cancelación de su credencial. Igual ocurre en el caso de, por ejemplo, los diputados a la Asamblea Legislativa. Corresponde al Pleno Legislativo disciplinar a sus miembros. Pero vean ustedes que posteriormente tiene que ir a revisión por parte del tribunal en un proceso jurisdiccional. ¿Y por qué esto? Ha existido en el país algún tipo de, digámoslo, disputa, diferencia de criterios entre salas de constitucional, sala primera, el Tribunal Supremo de Elecciones, la propia Contraloría General sobre este punto. No obstante ello, en un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de Petro Urrego, se estableció que no puede ser un órgano administrativo político el que acuerde la remoción de un representante popular. Siempre tiene que haber un control por parte de jueces. Y en el caso costarricense, ese control por parte de jueces tiene lugar en la sede del Tribunal Supremo de Elecciones. Por eso es que ustedes verán que cuando un consejo pide la remoción de un regidor o regidora por haberse sentado más de 2 meses a sus sesiones, viene al procedimiento al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Y también ocurre cuando la Contraloría General, luego de un procedimiento administrativo, corresponde la sanción de cancelación de credenciales. Que el tribunal ejecuta lo que dice directamente la Contraloría. No, el tribunal hace una revisión de todo lo actuado en ese procedimiento administrativo. Además, hace una revisión de legalidad de todo lo actuado, garantiza el derecho de defensa del funcionario o funcionario investigado, entre otras. ¿Por qué? Para revestir de proceso jurisdiccional la remoción de ese representante, ¿verdad? Y ya todo esto lo hemos abordado. ¿Qué tipo de sanciones tiene el régimen municipal? Pues tiene todo el régimen correctivo del resto de funcionarios del Estado, empezando desde la amonestación, siguiendo por la suspensión de derecho a salario o dieta, según corresponda, ¿verdad? Salario alcalde y vicealcalde, dietas en el caso de las regidurías, cancelación de credenciales como una de las sanciones más gravosas, la sanción de contenido electoral. Podríamos decir que la amonestación y la suspensión son de naturaleza administrativa, la cancelación de credenciales de naturaleza electoral y finalmente, como cualquier otro funcionario público, ¿verdad? La pena privativa de libertad que puede tener penas accesorias como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Es obviamente una naturaleza penal que se conoce en la sede de su mismo nombre, ¿verdad? En la sede penal por jueces penales. Tanto por delitos funcionales propios,
que es, perdón, los delitos especiales propios, que son los delitos funcionariales, los que se cometen en ejercicio del cargo, los cohechos, los peculados, el tráfico de influencias, como también delitos comunes, un robo, un homicidio, una violación. Vean ustedes que el tribunal ha dicho en su jurisprudencia, si por ejemplo ya hay una sentencia firme en la cual se condena a la pena privativa de libertad a una persona regidora, obviamente no va a poder concurrir a las sesiones del consejo. Eso comporta una causal de cancelación de la credencial. No así, insisto, lo remarco, si esa privación de libertad responde a una medida cautelar, ¿verdad? A una prisión preventiva, por ejemplo. Obviamente, si yo soy regidor y me ponen una prisión preventiva por 6 meses, no voy a poder ir a las sesiones del consejo por 6 meses. Pero esas ausencias no se tienen como injustificadas y que tengan la virtud de generar la cancelación de credencial por la causal que hemos estado comentando. La amonestación o suspensión sin pago. La tramita, la resuelve y la ejecuta en una instancia distinta al TSE, ya sea la Contraloría General de la República cuando se trata de afectación a las normas de control y fiscalización de la hacienda pública, ya sea el propio Consejo Municipal como instancia de resolución en este tipo de casos, ¿verdad? No tiene que validar el tribunal la suspensión sin goce de dietas que se le imponga por parte del consejo a uno de sus miembros, no tiene que ejecutarla tampoco, ¿verdad? Deben seguirse los procedimientos internos que tenga cada municipio y además las pautas de la Ley General de la Administración Pública. No hay una revisión de lo actuado por parte del tribunal. Ejemplo, que una regidora que sea sancionada con suspensión sin goce de dietas por un mes, apele esa decisión al tribunal. No, la apelación y todo el proceso recursivo tendrá los cauces ordinarios, o sea, los cauces de el contencioso administrativo. Y si la sanción la impone la Contraloría a partir de una resolución del año 2019, reiterada en el año 2020, y por ende que ya genera jurisprudencia, las ejecuta el tribunal, pero no actuando como jueces especializados, como lo comentábamos antes, actuando como administración pública. ¿Ok? Entonces, si la Contraloría sanciona a alguno o alguna con una suspensión sin derecho a salario por 15 días, no pueden apelar eso al tribunal, tendrían que apelarlo ante la vía contenciosa, ¿verdad? Porque es una materia que no tiene electoralidad. ¿Qué hace el tribunal? Única y exclusivamente ejecuta. Entonces, ¿cómo sucede? Se recibe la solicitud de la Contraloría General de que se ejecute una suspensión sin goce de salario a la alcaldesa de X cantón. El tribunal le da audiencias al alcaldesa y le dice, mire, se está solicitando la ejecución de esa sanción, pero esa audiencia, ya sea para una persona regidora o para una persona en alcaldía, no implica que nos hagan todos los alegatos que ya se hicieron ante la Contraloría o que digan es que la Contraloría actuó mal o no. Las únicas objeciones que pueden plantearse en esta fase, en esta etapa del proceso, es esa resolución está siendo impugnada ante el contencioso y me dieron una medida cautelar. Ya yo cumplí esa sanción y adjunto la certificación del Departamento de Recursos Humanos, entre otros alegatos que tienen que ver con la ejecución, no con la legalidad de lo actuado por la Contraloría, sino con la fase meramente de ejecución. Ahora, la cancelación de credenciales solo se da por aquellas causales que están expresamente citadas en la ley. No pueden ser en un reglamento, no pueden ser de otra naturaleza. Por ende, cuando vienen al tribunal la petición de cancelación de credenciales porque el alcalde no va a sesiones del Consejo Municipal, se rechaza de plano. ¿Por qué? Porque la ley, si bien le impone al alcalde esa obligación, no le establece un correlato sancionatorio, o sea, no está sancionado. Las ausencias del funcionario por medidas cautelares que ya comentamos, la ausencia de concejales o síndicos a las sesiones de sus instancias distritales, con una única excepción,
Si estos funcionarios no llegaron a jurar el cargo a inicios del proceso, por ejemplo, después del proceso a inicios del periodo de gobierno, entonces no puede pedirse la cancelación, sino se entiende como una renuncia presunta. Ejemplo, yo soy concejal de Guadalupe, que es el distrito donde yo vivo, en el cantón Goicoechea, y yo no he llegado a una sola ascensión del consejo de distrito. Sin embargo, ni siquiera juré el cargo. Eso informa el consejo municipal al tribunal, el tribunal me va a prevenir y me va a decir, vea, Andrei, preséntese en la sesión inmediata siguiente a esta comunicación. Si usted no lo hace, el tribunal va a entender que usted no tiene el deseo de asumir el cargo para el que fue electo y por ende se le va a cancelar su credencial. Pero si yo juré el cargo y me presenté, el único día que me presenté fue a juramentarme como concejal y dejé de ir, no existe en el ordenamiento jurídico la posibilidad de cancelar la credencial del concejal por esa razón. Tampoco la ausencia del síndico a las sesiones del consejo municipal. El incumplimiento de deberes tampoco es una causal, ni tampoco desobedecer órdenes judiciales. Estos procesos podrían tramitarse en la sede penal como delitos y si el juez penal dispone la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, ahí sí se le puede cancelar la credencial. No por el incumplimiento de deberes, sino por la sentencia penal que declaró responsable al funcionario de ese delito, ¿verdad? Vean ustedes, hay casos que ya dijimos, tramita el consejo, tramita la Contraloría, y hay otros que tramita directamente el tribunal. ¿Cuáles? Los que están ahí en pantalla. La renuncia del funcionario, que no tiene mayor complejidad, el deceso o muerte, las ausencias por más de 2 meses a las sesiones del consejo, en el caso de los regidores y regidoras, o más de 8 días de manera injustificada por parte de quien ejerza la alcaldía. El cambio de domicilio de la circunscripción en la que se sirve el cargo también se ven acá en el tribunal. Cuando digo se ve en el tribunal, a lo que me estoy refiriendo es a que todo el procedimiento se lleva a cabo acá. La imputación de cargos, el derecho de defensa, la audiencia oral y privada, el informe final y la decisión. Luego de eso, el tribunal habilita una fase recursiva para que se vuelva a examinar la cuestión ante jueces electorales distintos para garantizar el derecho convencional a eso. No obstante, hay que ponerle una nota ahí, este tipo de acciones están suspendidas porque se ha impugnado ante la Sala Constitucional la competencia del órgano interno del tribunal que resuelve en primera instancia, la sección especializada. Cuando se trata de casos donde hay pugna o donde hay contención, si es renuncia o muerte, o hay ausencia, si la persona funcionaria no se opone a su cancelación de credenciales, sí se tramitan y se resuelven, y esto tiene un lapso de resolución de muy pocos días, no llega a una semana. Pero si hay oposición del funcionario o si la causal es contenciosa, como puede serlo, que la Contraloría recomienda la cancelación de credencial o que el Consejo Municipal, por faltas al deber de probidad o por acoso sexual o laboral, pide que se remueva al funcionario, entonces ahí el procedimiento se suspende hasta que la sala no resuelva esta acción. Y déjenme contarles que esa suspensión va a cumplir en junio próximo 2 años, porque eso es lo que tiene la sala de tener pendiente de resolver la acción que se ha interpuesto. Con esto remarco la última viñeta o inciso de la filmina, y es que hay otros reclamos en los cuales lo que evalúa el tribunal es la cancelación cuando así lo recomienda ¿quién? El órgano competente, o sea, por regla de principio, el Consejo Municipal. Faltas como el acoso sexual o laboral lo instruye el Consejo Municipal, lo decide el Consejo Municipal. Si la decisión final es la cancelación, ahí sí viene al tribunal. Igual ocurre con faltas al deber de probidad. Se ha dado a conocer en medios de comunicación que en Turrialba, creo, el Consejo Municipal estaba analizando un caso en el que la Procuraduría de la Ética Pública, en una investigación preliminar, recomienda el proceso disciplinario contra un regidor por no haberse abstenido de participar en votaciones de asuntos que tenía presuntamente interés. Eso le corresponde decidir el procedimiento disciplinario al propio consejo. O sea, el consejo tendría que decidir si abre o no el ordinario
Y si lo abre, designar un órgano instructor que puede estar integrado por un número menor de regidores. Esos regidores harán la audiencia oral y privada, evacuarán prueba, darán el derecho de defensa, recibirán las conclusiones de las partes y emitirán una recomendación al Pleno del Consejo Municipal. El Consejo Municipal puede decidir que la falta se corresponde con una amonestación escrita, en cuyo caso queda ahí, o que amerita la suspensión sin derecho a dietas por, no sé, un mes, el caso queda ahí. Pero si concluye que lo que debe darse es la cancelación, ahí sí viene al tribunal y se inicia todo un proceso jurisdiccional al respecto. En el caso de otro tipo de sanciones, la denuncia la tramita el Ministerio Público. ¿Cuáles? Incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, lo relativo a ciertos delitos con la zona marítimo terrestre en aquellos municipios que son costeros, ¿verdad? Y es el propio Tribunal Penal el encargado de imponer la sanción, siendo por regla de principio la pena privativa de libertad. Y si a esa pena privativa la acompaña una pena accesoria, que es la inhabilitación del funcionario, esa sentencia penal debe ser puesta en conocimiento del tribunal por la propia autoridad penal o también por el propio Consejo Municipal al que le remitan copia de la sentencia penal para que el tribunal decida sobre la cancelación de credencial con base en la habilitación que hace la autoridad penal. Esto sería de mi parte en relación con aspectos generales de la sanción que puede imponerse en sede electoral, que sería la cancelación, y de otro tipo de correctivos que corresponde a los consejos municipales. Y de la parte de temas que no tienen que ver con lo electoral, pero que solemos recibir y que nos da mucha pena, pero debemos rechazar de plano. Entonces, es una ajustada síntesis para tener así espacio de intercambio con ustedes. Gracias a todas y todos, y de nuevo el agradecimiento para Elifet, para Jennifer, Gustavo, Ileana y para don Sergio.